¿Crees que la filosofía sirve para algo? Quédate, aquí empieza Un Gallo para Asclepio, el podcast de filosofía para paladares diversos. Sírvanse a la comodidad del otomano y el opio para escuchar este glorioso festín de pesimismo y poesía. En el programa de hoy, visitamos el simbolismo francés, ese movimiento literario donde las palabras eran más críticas que una receta médica, y los poetas malditos vivían con más intensidad que un rockstar en plena gira. Genios incomprendidos, rebeldes sin causa, bueno, sin dinero también. Así que preparen la absenta y que comience la diversión. ¿Acaso resulta sorprendente cuando sabemos que todo hombre de bien puede aguantar sin comer durante 2 días, pero no sin poesía? El arte que satisface la necesidad más imperiosa será siempre el más honrado, escribió Charles Baudelaire. Buenas noches, criaturas nocturnas y almas en pena. Hoy abrimos este abismo sonoro para hablar de la poesía maldita, del perfume embriagador de la decadencia, del spleen que se arrastra hasta las sombras de la modernidad. Hoy invocamos a Baudelaire y a los simbolistas, esos alquimistas del lenguaje que vieron la belleza en la podredumbre y luz en la sombra. Aquí no hay espacio para la moral ni para la sobriedad del espíritu. Solo queda entregarnos a la música de las palabras y al vértigo de lo sublime. Sirvan su café, abran una cerveza y déjense caer con nosotros en esta espiral de versos y condena. ¿Qué tal? Yo soy Adrián Ardilla Lara. Bienvenidos una vez más a Un Gallo para Asclepio. Antaño, mi vida era un festín donde se abrían todos los corazones. Pero hoy nos toca hablar de quienes hicieron de la poesía un banquete de excesos y condena. Los poetas malditos, rebeldes, ebrios de absenta y desgracia, cambiaron la literatura mientras destruían algunas vidas. ¿Cómo iba yo, libre, con mi pelo al viento? Nos lanzamos hoy a la deriva por los mares del simbolismo francés y los poetas malditos, esos genios incomprendidos que vivieron rápido, escribieron hermoso y murieron mal. Y como no era de otra manera, tenemos invitados de lujo. Hoy en la mesa nos acompaña Antonio Vilanova de Allende, poeta, ensayista, dramaturgo, autor de poemarios como Algarabía de la Tristeza, Fondas, Equinoccio Constante, Antares, muy recientemente Águeda, maestro de literatura en diversas universidades de todo México y en el extranjero, instituciones muy pomposas que no vamos a mencionar. Ha sido director de medios como El Corregidor y la revista Cambio y otras cosas que el pudor me limita a enunciar. Antonio, bienvenido. Nos acompaña también Antonio Tamés, historiador, profesor, escritor. Entre sus libros publicados están Bengala, El Templo de los Animales Disecados y Todo eran historias, cuadernos de viaje. También ha escrito crónicas y ensayo para diversas plataformas literarias, impresas y digitales como La Prensa, Punto de Partida y Tierra Adentro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues bienvenidos a hablar de este episodio que tenemos muchas ganas. Los micrófonos son todos suyos. Antonio, buenas noches, qué gusto, tocayo. Oye, traías un argumento muy interesante antes de entrar a cabina con respecto de los antecedentes, ¿no? De los simbolistas. ¿Por qué no continúas elaborando sobre ello? Pues sí, remontarse a los antecedentes, ¿no? Del simbolismo. Yo creo que hay varios y se pueden rastrear pues muy antiguos, quizás hasta la Biblia, ¿no? Hasta tiempos bíblicos. Y más allá, por supuesto, el romanticismo, que es ya más claramente la influencia, hasta Baudelaire, ¿no? Como antecedentes. Y pues rápidamente yo creo que hay 3 temas que creo que continúan vigentes hasta ahora, ¿no? Tres temas desarrollados por el simbolismo, que son primero el artista maldito, después la mujer fatal y por último los paraísos artificiales, ¿no? Entonces, bueno, ahí quizás lo de esto, lo de la mujer fatal, ¿no? Tenemos ahí un antecedente en Salomé, en la historia de Salomé, como la mujer capaz de hacer cualquier cosa por satisfacer sus deseos, ¿no?
Salomé, esta mujer que baila para el rey Herodes, y Herodes queda fascinado con ella y le dice, pídeme lo que sea, y Salomé le dice, dame la cabeza de San Juan Bautista. Del Bautista, quiero la cabeza del Bautista. De un hombre inocente, un hombre santo. Oigan, pues empezamos fuerte, ¿no? Nosotros los invitamos acá, dijimos, vamos a poner un nombre facebookero, tiktokero, para que nos escuchen los chavos, los poetas malditos. No teníamos ni idea de qué eran los poetas malditos, nomás que sonaba muy maldito. Y dijimos, pues vamos a invitar a estos grandes escritores y poetas del pueblo para que nos hablen de qué carajos serán los poetas malditos. Un gusto tenerlos por aquí. Decirle a nuestros gallo escuchas que pues nos estamos muriendo de hambre y estamos en la miseria y no nos estamos haciendo más malditos. Entonces comparta, coméntenos, suscríbase, coméntenos por aquí y pues bueno, ya también entraste con todas las carnes al asador. Así entramos duros con esto de los poetas malditos. Oye, vamos a dar un saltito para atrás. Me encanta el tema de la femme fatale y la referencia a Salomé que dice Tamés. Yo quisiera regresarme a Lilith, que para mí es un tema de inspiración terrible, ¿no? La Eva original, que es expulsada del paraíso precisamente porque se niega a postrarse debajo de Adán. Cuando Adán la acusa con Dios, le manda a 3 arcángeles para que le lean la cartilla. Y Lilith, ante los 3 arcángeles, también manda peteneras a Dios. Y es expulsada del paraíso. Y se dedica precisamente a la jovialidad, ¿no? A lo lúdico, a lo hedónico. Y es la primer transgresora de la historia, en términos bíblicos hablando, ¿no? Sí. ¿Habrá sido Lilith una inspiración para Salomé? Y con respecto a lo que mencionabas, cómo viene todo este arrastre hasta los simbolistas que transgreden, sin buscar rupturas, que eso tenemos que acotarlo, pero que transgreden todo lo establecido y abren la puerta precisamente para el argumento de la femme fatale, que nos enamora a todos, ¿no? Claro. Como un personaje seductor precisamente y aceptado. Arquetípicos, ¿no? Me meto en la conversación y qué bonito que lo recuperen estas figuras de Salomé, porque en cualquier tradición podríamos hacer un libro desde ser muy hombres hablando en un podcast de filosofía con puros hombres blancos, privilegiados, cis, que está raro, y podríamos hablar de la mujer fatal como siempre se ha hecho, de brujas en sangre, ¿no? La primera bruja Lilith y Salomé, ¿no? Que exige la cabeza del santo y muchas otras más, pero qué bueno que lo retoman, quizá poniendo como la transgresora, no como la malvada, sino como la transgresora. La transgresora, ¿no? Que al fin y al cabo, si quieres buscar la idea del antihéroe, pero que para mí siempre son heroínas, ¿no? Que luchan contra el establishment o las convenciones, y cómo nuestros simbolistas rebasaron precisamente las convenciones. Claro. Pues déjenme que los interrumpa para hacerles una pregunta directa. Si bien quedamos que no era como un asunto de entrevista, que nos platiquen a nosotros, a nuestros escuchas, cuando hablamos de los simbolistas franceses o de los poetas malditos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nos estamos refiriendo? Porque a lo mejor hay muchos gallo escuchas que no cachamos luego el término cuando nos dicen los simbolistas franceses. El que viejo, no. Claro, pues el experto, el historiador. Pues hablamos de una serie de artistas, no solo poetas. Hablamos de un grupo de escritores, principalmente de escritores, es un movimiento literario, y toman su nombre de un libro de ensayos de Paul Verlaine, llamado Los Poetas Malditos, en donde aparecen ahí pues varios autores y una autora, ¿no? Aparece por ahí Arthur Rimbaud, está el propio Verlaine, está Charles Baudelaire, está
esta escritora Marceline Debord. Y son de varias épocas, ¿no? Son de varias épocas y son como la inspiración para una corriente estética, ¿no? Es una especie de manifiesto estético. Por eso simbolistas. Este libro aparecido en la segunda mitad de 1800. Y el simbolismo viene pues del tipo de arte que ellos hacían, que estaba cargado de símbolos, como esta cuestión de arquetipos, ¿no? Como esta cuestión de la femme fatale, también del artista torturado, y de los paraísos artificiales y de muchas otras cosas, ¿no? Podemos hablar de toda una estética, ¿no? Es la definición de toda una estética. Y hablábamos también de que normalmente en la época moderna, si nos remontamos al Renacimiento, el Renacimiento empieza, que es el primer movimiento propiamente moderno, pues sí, postmedieval, ¿no? Surge precisamente políticamente hablando, a finales de la Edad Media, ¿no? Pero artísticamente pues ya está enarbolando la modernidad. Y en ese sentido siempre habían sido otras artes las que plantaban, ¿no? La vanguardia, ¿no? En este caso, en el Renacimiento, pues fueron los pintores, fue un movimiento plástico esencialmente. En el Barroco vemos lo mismo, ¿no? Son músicos. Son los músicos, son los arquitectos quienes enarbolan la vanguardia, y entonces llegan ya los escritores. Y en el caso del simbolismo fueron primero los escritores, ¿no? Quienes responden a una situación política, histórica, y empiezan a proponer algo revolucionario, estéticamente hablando, y de alguna forma también, ¿no? Tiene ahí sus peros, y es debatible, ¿no? Si realmente también es de manera política, ¿no? Que por supuesto que lo hay, ¿no? Y bueno, es la cuestión el malditismo, pues va unido al simbolismo por todas estas figuras que creo que Rimbaud encarna, del artista atormentado, ¿no? Y del artista que se tiene que sacrificar para ese genio que tiene, y se sacrifica por su obra, ¿no? Entonces, pues malvive o se da a estos llamados paraísos artificiales. Entonces, pues de ahí creo que parte este marco de referencia, como para cuando hablamos de los poetas malditos. Si hiciéramos una lista así somera, porque todas las listas dejan fuera personajes, ¿a quién pondríamos en esta lista de los poetas malditos? Si bien Verlaine, en este ensayo que hace Los poetas malditos, no sabía que él se pone a sí mismo como un poeta maldito. Vaya ego del desgraciado que él se meta en su propio trabajo. Con otro nombre. Bueno, tenemos a Baudelaire, a Rimbaud. ¿A quién más podríamos poner? Pero se refiere a él mismo con otro nombre. Sí. Y es más bien, en ciertos casos, cuando lees el ensayo, pues es un homenaje más bien a la rebeldía, ¿no? Es ensalzar mucho a Rimbaud, su forma de vida, sus experiencias, y cómo Rimbaud transgrede todo el status quo burgués de la época. O sea, Arturo Rimbaud es el que los pues simbra, no es el único, pero es... No, pues es el que simbra a Verlaine, en lo íntimo, en lo personal, y en su obra. Rimbaud tenía referentes muy directos de Baudelaire, a quien él se refería como el dios, el verdadero poeta. Y que este verdadero poeta había nacido para generar una ruptura con la consolidación de la burguesía europea, particularmente en Francia. Pero esa burguesía en todos los niveles, como lo mencionaba Tamés,
¿no? Desde lo filosófico, lo político, lo social. No, claro, sí. Y cómo la literatura podía invadir esos sectores. No, porque si estamos hablando del siglo XIX, es justo el siglo donde se consolida el capitalismo como el sistema hegemónico del cual hoy todavía nosotros formamos parte, ¿no? Es como el gran... Aquí ya está el capitalismo, ¿no? Se está armando, no es por ahí va, no son los burgueses, no son los feriadores, esto es el capitalismo, chavos, ¿no? Que en algunos otros episodios hemos hablado que muchas de las cosas que nos tocan a nosotros tienen que ver con este signo de la modernidad que tiene su punto máximo y su quiebre máximo en el siglo XIX, en muchas cosas, ¿no? Empieza la ilustración un poquito antes, 100 años antes, este movimiento donde la ciencia, la razón, todo lo proveerá, ¿no? Ya no necesitamos a Dios, ya Dios cada vez está más lejos de nosotros. Llega la ilustración, toma este papel la razón, la diosa razón, y de pronto, tan pronto, en apenas 100 años, pareciera que no es tan padre, ¿no? Como que hay ese desencanto, ese desasosiego, porque tenía una clase de poesía con algún profesor que era Eduardo Milán, y decía que uno de los poetas malditos, no sé si en el ensayo aparezca, era el uruguayo, el conde del otro mundo, ¿no? El conde del otro mundo. Bueno, el conde del otro jamón. Ahorita podemos visitar ese tema, que lo discutíamos fuera del aire. Pero también tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Nosotros consideramos que Baudelaire y los simbolistas pues son la antesala de la modernidad, porque son los que empiezan precisamente a caminar con ese... De la modernidad artística, ¿no? En los términos artísticos. Artístico, precisamente, pero que se inicia con la literatura. A diferencia de como lo que postulaba Antonio hace unos minutos, que pues las grandes expresiones estéticas pues eran la música, la arquitectura, la pintura. Los registros serios y progresivos, diríamos ahora, son a partir de ese tiempo. Ya. Donde ya los públicos empiezan a poner más atención al registro literario que a lo que avasalla por su tiempo, ¿no? Vamos a hablar en el caso de la arquitectura o la pintura, que es lo que siempre se nos queda. Pero en aquel entonces, pues la literatura, antes de los simbolistas, pues era un mobiliario social. No era de registro intelectual, y lo que prevalecía básicamente era la novela, que era lo que era transitable, lo que era de conversación, ¿no? Los actos heroicos. La poesía pues era algo que se tenía para reuniones sociales, tenía que ser algo bonito, ¿no? Que fuera práctico, ¿no? Repetible. Y es precisamente Baudelaire y los simbolistas los que vienen a romper con esto, de no hacer lo bonito por lo bonito, ¿no? Sí. No estar buscando la belleza por la belleza, sino el hecho estético. Y es donde cabe precisamente la estética de lo feo. Claro, que esto suena precisamente a la antesala de las vanguardias históricas artísticas del siglo XX, ¿no? Es la pintura por la pintura, sí, el cubismo, el pragmatismo, todas estas cosas. Pareciera que con lo que dices que el abuelo previo al impresionismo serían este malditismo de estos señoros que parecía que se inmolaban cada noche. Lo que resulta bien interesante, ¿no? Como inició Antonio en la referencia a Salomé, es que siempre hay algo atrás. O sea, nosotros hablamos de precursores como movimientos, pero siempre hay un ejemplo antes. Claro. Entonces Antonio empieza con Salomé, pero ¿a quién habrá inspirado a Salomé? Tal vez Lilith. Literariamente, pues. Literariamente, sí. Tal vez, ¿no? Sí, porque son estos arquetipos que se van construyendo, ¿no? Dentro de la literatura, y que siguen vigentes o siguieron vigentes durante mucho tiempo, ¿no? Yeah. Digo, después pues ya dentro de la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, el género gótico, ¿no? Que se desprende sin duda del romanticismo, pero que va caminando a la par, ¿no? Que es un movimiento más popular, más, ¿no? terrestre, más de masas, sí. En el orbe anglosajón, ¿no? Pero que va caminando al mismo tiempo que el simbolismo. Y pues la vampiresa, ¿no? Sigue teniendo este arquetipo, ¿no? En fin, que también, digo, el vampiro y todo esto es una crítica a la burguesía, ¿no?
Bueno, hay otra cuestión que ahorita mencionaron sobre qué de premonitorio, ¿no? Tiene esto como un desencanto ante la modernidad, ¿no? Y eso es... justo. Eso es... justamente yo creo que este desencanto hacia la modernidad, pues ahora es como muy... es incluso un lugar común, ¿no? El desencanto frente al progreso, el poner en duda las grandes narrativas del progreso y de la ciencia. Sí. Y demás. Y en esta época, mediados de 1800, la segunda mitad de 1800, había todavía un gran entusiasmo, ¿no? Un entusiasmo por la ciencia, por la tecnología que se va rompiendo ahí con las guerras mundiales y que ya después va a ser muy evidente, ¿no? Pero justo el simbolismo fue, pues sí, un precursor de todo esto, ¿no? Walter Benjamin precisamente recurre mucho a Baudelaire y lo pone como un crítico del capitalismo. Baudelaire escribe desde una capital, una metrópoli que es pues el centro del mundo en ese momento, económicamente, políticamente también, ¿no? Francia es un imperio global. Tiene posesiones en muchos lados. Digo, acababa de retirarse de México, pero pues también ahí, ahí estuvo en Indochina, ¿no? En sudeste asiático y bueno, Francia tenía esta posición. Y París estaba siendo modernizada, surge como la primera ciudad moderna, ¿no? Ya echando de lado el viejo trazado medieval y justamente construyendo estos bulevares que son los antecedentes. Los edificios públicos que se construyen como edificios públicos, pero son palacetes. Claro. ¿No? Para el burócrata, para el empleado de gobierno. Sí. Y bueno, dentro de toda esta... porque todo era enorme, grandioso, hermoso, ¿no? Las bellas artes, ¿no? Surge este concepto de las bellas artes, que son artes burguesas, artes de artes decorativas, ¿no? Un poco. Y bueno, Baudelaire, justamente con la estética de lo feo, pues demuestra este París subyacente ahí, ¿no? Este París pues de vagabundos, de miserables, de prostitutas, de ladrones, de gente muy extraña que ni siquiera sabemos su oficio, pero que está ahí, ¿no? De una manera muy inquietante, ¿no? Por ahí tiene Baudelaire una historia de un viejo de aspecto repelente que se lo encuentra varias veces por París, ¿no? Y nunca sabe, que le intriga mucho saber, bueno, a qué se dedica ese fulano, ¿no? Pero es un personaje inquietante y es realmente el alma del oscuro que está ahí. Y es también cómo podemos seguir, ahorita me viene a la cabeza, pues David Lynch, ¿no? Con esto mismo, mostrando esas pequeños vistazos, ¿no? Que uno va por la ciudad y ve a personajes, ¿no? Que de los cuales uno presiente como una vida ahí medio extraña. Pues esto mismo también hacía Baudelaire y trata de mostrar cómo el encanto de la modernidad, como lo que decía Walter Benjamin, como la modernidad pues es un cuento de hadas, ¿no? Y un cuento de hadas que se destruye, pues, o que se muestra, ¿no? Se quita la máscara, ¿no? Cuando aparece pues el imperialismo, el fascismo, ¿no? Cuando se rompe el sueño de la modernidad, ¿no? Baudelaire es este viajero del sueño, pero que muestra esos aspectos horribles que subyacen, ¿no? La pesadilla. Exacto, ¿no? Y como Mallarmé, el heredero de esta tradición, que lo entiende todo, que es propaganda, publicidad de la modernidad, como un tedio, lo que él llama el spleen, ¿no? Todo es aburrido y todo está bien. Pero ellos conocían el otro París, conocían la otra Marsella,
y que eran viajeros de aquel inframundo, que era lo que todos los parisinos negaban, ¿no? Y la gran sociedad parisina que partía desde los pequeños burgueses hasta las grandes aristocracias. Y era lo que prevalecía en todo el entorno, y obviamente todo esto afectaba el arte, y particularmente la literatura. Y a nuestros escritores, ahora en el caso, les aburría mucho, porque no encontraban cabida para expresar la realidad y la verdad de lo que se vivía en París, que era muchísimo más amplio y estaba siendo negado. Y sobre todo, una nueva manera de expresarse. Decía Reyes Heroles, no hay que cuidar el fondo y la forma. Mucho antes de él, Verlaine y Baudelaire ya habían planteado eso, pero dándole más peso al fondo. ¿Sí? Pensaban también que habría que escribir en la horizontal, es decir, como decimos los poetas, escribir acostado, para que todo esté en relación. Pero se iban más al caso de la verdad del ser, de la interpretación de su realidad, que al fin y al cabo es su verdad, de lo que contempla, de lo que vive. Nos contaba Goethe hace rato Antonio de un poema de Baudelaire, cuando estaba con la novia magreando en el parque y se les acercan unos pedigüeños y aquella los escupe casi. Y entonces él se siente muy ofendido por su falta de sensibilidad y humanismo con respecto del otro que está necesitado, cuando ellos están tan sobrados que puede estar magreando en el parque. Y le ofende, ¿no? Sí, pues, es y que el líbido se le va al piso. es que justo es esta imagen que construyes, aparece bien, son previsores, parece que son pitonizas evidentes de decir, esto lo único que enmascara el construir nuestra ciudad luz, nuestra ciudad capital, lo único que está haciendo es advertir lo que viene después, que es el triunfo de los totalitarismos y el triunfo de estas cosas, de decir, cada vez que una ciudad se impone como culturalmente superior, pero oculta su mierda, oculta su basura, entonces ¿cuál es el progreso? Entonces ¿cuál es la modernidad si te vas a encargar de esconderte las arrugas que no quieres que se vean, ¿no? Oye, pero fíjate que curioso lo que mencionas, porque ya hay toda una idea idealizada, perdón por la estupidez, idealizada, pero hay todo tema romántico en torno a París, que es ensalzar el inframundo parisino, porque es parte de su savoir-faire. ¿Sabes? Es el sabor parisino. No, o sea, claro, ajá. El low ground de París es para enamorarse, ¿no? Entonces tú vas a la Ciudad Luz, claro, Versalles, Champs-Élysées, muy parisino, pero te tienes que meter al metro también, ¿no? Te tienes que meter al metro y andar con lo que los parisinos de arriba no conviven. Y los de abajo tampoco conviven porque no quieran, no es cool. No, claro. O sea, son los snobs de arriba. El parisino de abajo y el parisino de arriba no convive con las chinches, porque las chinches le tocan al turista, no al parisino. Pues que los parisinos todos son chinches. No. No. Pero también, justamente, creo que esta cuestión de la modernidad es lo que le da esa identidad romántica al París que nosotros nos han pintado. Porque, por ejemplo, creo que a Baudelaire ya no le toca la construcción de la Torre Eiffel. Si no, se hubiera estado quejando como todos los escritores se quejaban. A Verlaine sí, no, a Baudelaire no sé. No, ya no le alcanza. No, Baudelaire no. ¿Cuándo muere Baudelaire? ¿Tú leíste su biografía para este anuncio? Ahorita checo, pero no le toca. Y creo que, no recuerdo si era Balzac o uno de ellos, que también era de ese grupo y se quejaban reaciamente de esa modernidad y cómo se va estructurando y cómo, bien dices, ¿no? Es esta cosa que te van pintando, pero que deja de lado al París de la periferia, vaya, ¿no? Que queda olvidado al mismo Baudelaire, cómo le va en París, pero está aferrado a quedarse ahí mismo. Pese a todos sus viajes, se desea volver ahí. Es como Woody Allen, que no quiere salir de Nueva York y siempre queda en Nueva York. Es estos
figuras como bien decía tal vez, ¿no? Muy arquetípicas, incluso sin querer serlo, ¿no? Sí. Y justo ahorita que traían a cuento esta colación de la femme fatale, hay que recordar que también Baudelaire vive dependiente de Jean Duval, o sea, tiene su femme fatale que le dura toda la vida y su sugar mommy. Y parece que cae en eso mismo que él mismo se va a pintar, que esos mismos personajes se van creando a sí mismos y tal vez en un punto lo critican, pero es necesario y tienen que vivir con ello. Y como bien decían, incluso antes de empezar, es esta cuestión del sacrificio por la misma poesía, por vivirlo, por convertirse en esos dandies y esas personas que sufren para poder expresarlo. Por lo que voy entendiendo es que más bien la pugna no es por convertirse, más bien son personas que se nutren de formas arquetípicas que vuelven a recuperar, ¿no? Esas formas quizá viejas, olvidadas, empolvadas, que las vuelven a recuperar para construir la poesía, la literatura que están haciendo, y resulta que más bien después ellos se convierten en el arquetipo del maldito, en el arquetipo del poeta. ¿Cómo es el poeta? Pues el absentoso, el borracho, el opiómano, ¿no? El bla, bla, pero no es que lo estén fraguando ni buscando ni nada de eso, no en esta conciencia moderna de yo soy el antes y el después, sino más bien que cagado que recurren al arquetipo y se convierten en el arquetipo del artista, ¿no? Y cualquier persona, nosotros, el populacho, cualquier persona que no tenga nada que ver con el arte, entenderá de manera caricaturesca que el artista es como eran estos tipos. Bueno, lo que pasa es que hablando de precursores, lo que ahora dirían ser progre, ¿no? Pero lo malo de estos arquetipos, o el defecto de esos arquetipos, es que se vuelven estereotipos. Sí, caricatura. Por eso decía, es una caricatura. Sí, es la caricatura, ¿no? Porque ya son modelos de imitación. Sí, por supuesto. Sí, pero estos, yo creo que en el caso de Baudelaire, por ejemplo, o mismo Verlaine, que llega un momento en que se cansan de los convencionalismos y quieren romper con ellos, pero siempre hay una contradicción en la vida pero no en el ejercicio de. Entonces, tenemos mucho a querer asociar y esta palabrita que les gusta mucho a los políticos, ¿no? Ser congruentes. Es imposible. O sea, sí. Son cosas que no casan. Una cosa es, pues, tener privilegios porque tienes una sugar mommy. Sí. Y estar pugnando por lo revolucionario. Si puedes pugnar por lo revolucionario precisamente porque no te tienes que estar preocupando por qué vas a comer todos los días. Entonces puedes hacer una puja por ello. Ahora, cuando estás abajo, pero no tienes voz, y es donde entra Baudelaire, entra Mallarmé, entra Rimbaud, que le dan voz a los ignorados, que están silenciados. Sobre esta elección artística o elección consciente o elección estética del malditismo, nuevamente remontándonos a los antecedentes, quizás hay otra figura, ¿no? Arquetípica que apoya, abona todo esto, es Gilles de Rey, ¿no? Gilles de Rey que pues es la antítesis de Juana de Arco y precisamente elige él ser lo contrario a Juana de Arco, ¿no? Si Juana de Arco es la inspiración por la santidad, ¿no? Pues el Gilles de Rey va a ser todo lo contrario, ¿no? Y nuevamente es los antihéroes, ¿no? Creo que también hay una elección por los antihéroes que es bastante moderno, ¿no? Sí, ya lo tenemos desde el Quijote, pero esto es a diferencia de los antihéroes de antes, creo que hay una elección por ser el antirromántico. Por ser sí, por supuesto, el antirromántico, ya que el romántico, ¿no? El artista romántico, que es el precedente inmediato, está conectado a la naturaleza, es el artista total, todavía con la herencia renacentista, ¿no? Claro. de Miguel Ángel, de Leonardo, ¿no? Del genio total
conectado con el cosmos, ¿no? El hombre de Vitruvio, ¿no? Bueno, como una interpretación, me parece que los románticos tienen una interpretación que les parecía así. Yo creo que los renacentistas como Leonardo, quizá en el caso de Durero, ¿no? Pero los renacentistas eran artesanos, eran gente de oficio que chambeaba de oficio, ¿no? Esa cosa de que estaban conectados con la totalidad, creo que es la interpretación que los románticos hacen para exacerbar la vida. Si bien, obviamente sabemos por biógrafos de la época que Leonardo era un poco divo, pero la cosa es que esta de ponerlos como genios totales es romántica. Puede ser. Esa es una idea romanticona. Claro. Sí, mucho tiene que ver de las reinterpretaciones que se hicieron de sus figuras, pero para fortalecer esta idea del artista individual también, ¿no? Porque es a partir del Renacimiento, es un poco antes de Giotto, sí. ¿no? Cuando empieza el artista individual y se va construyendo como una especie de héroe. Sí, que Vasari, Giorgio Vasari, un biógrafo artistoide también renacentista, es el que los encumbra como volteen a ver a Leonardo, miren, este muchacho está pujando fuerte, va a hacer algo, volteen a ver a Brunelleschi, está haciendo, pero por culpa de Giorgio Vasari, pero sí, claro. Y bueno, fue un poco lo mismo, porque justamente ahí Aurevilly, pues es lo mismo con Baudelaire, ¿no? Defiende a Baudelaire cuando todo el mundo lo odia por publicar Las Flores del Mal, un libro inmoral completamente, ¿no? Pues qué moralinos, porque ya habían tenido al Marqués de Sade, qué moralinos son. Bueno, esa es una ironía, ¿no? Después del Marqués de Sade, que me dice esto que es muy, muy, muy ligero, pero ¿qué pasa? El Marqués de Sade era un argumento político. Uh-huh. ¿No? Ajá. No era una crítica social. No, sí, claro. Satírico, ¿no? Y era satírico. Y ahora, era un hombre que escribe esta obra máxima en la cárcel. Estos estaban libres y eran aceptados socialmente. No, claro, se movían en los mejores ámbitos, ¿no? De la sociedad francesa. Incluso Rimbaud, que pues él no tenía acceso a esto si no hubiera tenido la fortuna de conocer a Baudelaire en una cantina un día, en un salón, y que llamó la atención de Verlaine, uh-huh. Que pues no solamente era un muchachito muy atractivo, sino que entendía de literatura, había viajado mucho y era un descubrimiento para todo el mundo, que generaba mucho morbo, como un chico tan joven había viajado tanto que estos señores letrados de mucho dinero no conocían la mitad de los terruños que Rimbaud conocía, y no tener el entendimiento del mundo de Rimbaud. Y pues obviamente por esto mismo no sabían correr riesgos. Y Rimbaud se animaba a correr riesgos. Claro, pues lo hizo hasta después de escribir, ¿no? Uh-huh. Hasta el final. Hasta el final. Y también es, a pesar de también es mucho, la figura de Rimbaud enmarca primero escribo y después vivo, ¿no? También porque después es cuando se va allá a África, a todo esto de traficar armas y esclavos, y se casa ya, tiene un amante, ¿no? Uh-huh. En Etiopía. Pero y justamente ese creo que se Rimbaud imanta, ¿no? la figura del artista desde entonces y hasta nuestros tiempos, ¿no? Porque sobre todo pues al principio del arrobamiento estético en la juventud, ¿no? Surge esta cuestión por destruirse si es necesario con tal de lograr la belleza, ¿no? Y es algo algo que está muy presente en Occidente, repito, hasta la fecha, aunque quizás ya hay un poco de debate, pero no sé si el suficiente. Yo creo que poner en crisis nuevamente hoy en día al artista maldito, ¿no? Sí. A esa figura del artista maldito, de destructivo, y de que a fuerza te tienen que pasar cosas horribles para que tengas algo que decir. Yo creo que la crítica ahí sería
muy pertinente en este tiempo, ¿no? Y también contrasta esto con lo que es el artista en otras tradiciones. Pienso en la japonesa, ¿no? En la asiática, pero que sigue siendo el artista conectado a la naturaleza, el artista conectado al cuerpo, ¿no? A través de disciplinas físicas, artes marciales, en fin. Pero bueno, pues esto trasciende, ¿no? La figura de Rimbaud trasciende, la figura del simbolismo trasciende, y lo podemos seguir encontrando en muchas otras propuestas estéticas, ¿no? En los beatniks, por ejemplo. Y pues, repito, o sea, a donde miremos muchos casos que estudiemos, ¿no? La poesía mexicana, sobre todo de las últimas décadas, está plagado de ejemplos, ¿no? Rogelio Treviño, por ejemplo, Ulises Carrión, chihuahuense, Ulises Carrión, Mario Santiago Papasquiaro, sí. ¿no? Sí, por supuesto, por ahí va, sigue presente, ¿no? Y justo la poesía mexicana de los últimos tiempos tiene esto mucho más que la poesía. La vida de Rivas Mercado, de María Antonieta Rivas Mercado. Claro, que se sí. suicida ahí en Notre Dame. Y Alejandra Pizarnik, ¿no? Bueno, yéndonos ya a otra latitud, pero igual. Que nos toca, sí. Pero iba a decir este contraste en los artistas mexicanos, bueno, los poetas mexicanos recientes con quizás los de inicios de siglo, que eran más afrancesados, por decir. ¿Inicios del siglo XXI, ¿no? o inicios del siglo XX? Sí, del siglo anterior. Habría que ver qué tanto, gracias a la cultura porfirista, hay introducción de este pensamiento. Me imagino que en menor medida, ya que no era la cuestión oficial era de esa lo burgués. Ajá. Pero precisamente era lo académico. Es Rubén Darío Amado Nervo quien publica Los Raros, ¿no? Tiene esta antología donde aparece Baudelaire, y que sí tiene una influencia en el el modernismo. Creo que es pues la colita que toca del simbolismo, ¿no? Creo que hay Manuel Gutiérrez Nájera, tienen algo, Rebolledo tiene esta novela, ¿no? De una femme fatale, Salamandra, donde pues es este personaje, ese es Salomé, ¿no? Tienen ahí sus ensayos y bueno, me refiero a sus experimentaciones con toda esta estética, que sí. Y mucho también hay del fin de siglo, ¿no? El peso del fin de siglo, el fin de la historia, ¿no? Que estos... Francia finalmente, a finales del siglo XIX, pues se convierte en un país que ha logrado, ¿no? Después de muchas guerras, después de muchas conquistas, bueno, ocupaciones de otros países, pues el auge económico, y entonces goza de paz, ¿no? Que son los 40 años de paz, ¿no? Que se rompen hasta la Primera Guerra Mundial. Y hay esta sensación de que ya no son los poetas de esa generación, ya no son los románticos que todavía peleaban en las guerras napoleónicas, ¿no? Que hacían la historia, ¿no? Y de ahí viene precisamente el spleen, ¿no? Que después se transforma en el ennui, ¿no? Que es este vacío, este hartazgo, este fin de la historia. Bueno, este hartazgo propio del fin de la historia, ¿no? Finisecular, ¿no? Y que también encuentra ecos, ¿no? Hablábamos hace rato, fuera del aire, hablábamos de los beatniks y de cómo hay tantos espejos entre el simbolismo y los beatniks, y uno de ellos también es el contexto histórico, social y político, ¿no? Bueno, ahora es Estados Unidos el que en el siglo XX, ¿no? Después en la posguerra, justamente que ha alcanzado todo este auge después de la Segunda Guerra Mundial, y aparecen los beatniks y aparecen nuevamente figuras
que mencionabas, Vilanova, sobre como Dean Moriarty, el Neil Cassidy, ¿no? Ajá. Es el nuevo Arthur Rimbaud, ¿no? Y bueno, muchos paralelismos que se puede seguir encontrando, ¿no? Incluso también hasta el fin del siglo, ¿no? Con todo esto del ennui, el hartazgo y el vacío existencial, ¿no? Incluso lo podemos seguir encontrando, por ejemplo, en otros autores desgraciados como David Foster Wallace, ¿no? También por ahí en Douglas Coupland, ¿no? Okay. No tan desgraciado, pero igual hablando de este vacío, ¿no? Finisecular del fin de la historia. En el caso del ennui y del simbolismo, pues eran autores un poco desesperados y aburridos porque se habían quedado fuera de la historia, ¿no? Y es lo que los lleva a provocar, ¿no? Exacto. A espantar al burgués, ¿no? Y fíjate que ahora que mencionas esto, un poquito del argumento socioliterario, ¿no? Porque después se pusieron en boga los manifestos. A partir del ensayo de Verlaine, donde evoca y reconoce a sus colegas y hace este gran énfasis en Rimbaud. Y cómo Rimbaud se convierte como la figura más representativa, ¿no? De los poetas malditos, porque era el niño natural, ¿no? Lo mencionamos hace rato, como Verlaine se refería a él como el muchacho con los pies de viento, y socialmente y críticamente hablando era el niño maldito, ¿no? Y el infante terrible. Sí, esa figura. Esa figura. Ese arquetipo. Entonces tienes el primer rockstar literario. Sí. Porque Rimbaud nos deja un gran libro. Muchos poemas sueltos muy interesantes, ¿no? Sí, sí. Pero muere muy joven. Los demás continúan con su obra, pero es esa figura la que va con su muerte arrastrando a los demás, empujando, ¿no? Y cómo el movimiento de los simbolistas, precisamente lo que hablamos hace rato de los azotados, ¿no? Pues que verdaderamente de azotados no tenían nada. Porque hay gente que ya muy bien. Sí. Uh-huh. Que hacían reclamos sociales y que te ponían en la cara lo que tú no querías ver, es otra cosa. Uh-huh. Entonces ahí eran transgresores. Pero no querían romper, sino simplemente evidenciar y que reconocieran la realidad. Y entonces ese azote ya se transmina y se traslada a, pues todo artista tiene que, para ser de a de veras, artista, vivir en el azote, como mencionabas hace rato, tener una mala vida. Y no es cierto. Sí. Pero cómo volvemos otra vez a la idea del romanticismo, ¿no? Cómo todos se exacerban para darle entonces valor al personaje y encabalgarlo con la obra, que valgan lo mismo. Cuando como autor, tú y yo lo sabemos, para nosotros lo importante es que la obra se quede. A mí no me interesa que hablen de mí. No andamos haciendo pillerías por la vida para que entonces vayan y lean uno de tus ensayos. Y yo creo que los simbolistas eso pasaban. Quiero aportar esta reflexión social a través de la poesía, a través de mis ensayos. Y a través de mi vida también. Y a través de mi vida también, pero pues mi vida es una cosa particular, ¿no? Que vivo acá. Lo que es público es lo que yo escribo. Pero entonces cuando tu vida personal se encabalga con tu obra, es cuando los críticos entonces te ayudan, los detractores. Sí. ¿No? Porque los detractores que estaban encima de los simbolistas, porque se estaban separando el romanticismo, no iban al ritmo de la modernidad. Esos críticos son los que los ensalzan y ponen la obra de todos ellos que en la academia eran rechazados en boga de todo el mundo. Sí, sí. Uh-huh. Mediante la censura. Exacto, la censura por un montón, ¿no? Lo que hablábamos de Baudelaire, ¿no? Las flores del mal. O sea, lo combinan a que el libro no salga y, bueno, lo vas a sacar, tienes que quitar tantos poemas. Uh-huh.
esto es inadmisible para el público. Y cómo pasa irónicamente lo mismo con Aullido de Ginsberg, ¿no? Que el libro todavía no estaba en las librerías y era famoso. Todo el mundo quería leer el libro. Sí. Sí. Entonces, esos paralelismos, ¿no? De cómo ahora sí que el mal te ayuda para que las cosas te salgan bien. Y creo que a los simbolistas les sirvió mucho. Creo que Baudelaire, sí, ese sí es el detalle que no termina por cuajar, porque también andaba medio peleado con todo, según uno de sus biógrafos. Y en unos momentos como ahorita que señalabas la cuestión de la academia, que ya incluso el mismo Baudelaire dijo, bueno, pues voy a ver si me aceptan en la Academia Francesa. Y todos le dicen, oye, no manches, que te estás burlando de ellos. No, es que necesito dinero para sobrevivir. No, pues quita tu candidatura porque todos están escribiendo de esto y nadie te va a pelar. No, pero pues aguanta, que necesito. No, a ver cómo le haces, pero no te van a aceptar. Y si sigues adelante con tu candidatura, pues va a ser una mofa para todos. Y teniendo incluso amigos muy cercanos en la misma academia, que fueron los que le dijeron que desistiera de su candidatura. Sí, creo que por ejemplo en Las Flores de Mal, según este mismo biógrafo, que es un español, comentaba que lamentablemente no se venden tanto sus libros. ¿No? En la primera tirada queda ahí lamentándose, y que en la segunda pues menos, porque ya es cuando viene la censura. Posteriormente ya es cuando empieza a tener un poquillo de fama, pero como dices, ¿no? Con estos detractores, y él ya fuera de Francia. Pues es que incluso en la actualidad, o sea, todos los malditos, el más leído y por muchísimo se los lleva a todos arrastrado, es Rimbaud. Uh-huh. Sí, creo que todos empiezan por eso. Es el morbo que genera la vida de Rimbaud, ajá, ¿no? Y cómo la ligas con Verlaine. Entonces ya haces todo el historiograma y pues el origen no es Rimbaud. ¿sí? Fue una suerte, así, un chispazo de luz para ellos. Sobre todo para Verlaine, porque Verlaine tanto era un autor conocido, no un autor respetado. Uh-huh. Un autor conocido socialmente, en la socialité. Sí. Por su esposa. Pues gracias a la intrusión de este mocoso es que todo estalla. Porque Rimbaud, como era amigo de Verlaine, pues generaba mucho morbo. Sí. Y es el poeta. El amigo del poeta. No, el novio del poeta. No, el amante del poeta. Sí. Pam, el chismerío. Y se asocian con este, se asocian con el otro. Y Rimbaud irrumpía siempre todo. Es que tienes que leer a Baudelaire. Mallarmé, entonces ya que el más inteligente de todos se va dando en sus mañas, ¿no? Y el más burgués. Ajá. Además, ¿no? Pero él es el que entiende lo que Baudelaire nunca entendió. O sea, la política literaria, la política académica. Uh-huh. Fue el gran disruptor. Sí. Pero después no la supo negociar. En cambio, Mallarmé, vamos por aquí. Entonces puedo no perder mi estatus, pero sí puedo transgredir el status quo y seguir siendo aceptado. Pues poner más la razón que el empeño de las emociones, como lo decía Rimbaud, ¿no? Y una de las cosas, no sé ustedes, pero sería una pregunta directa, ¿cómo tuvieron un acercamiento a estos poetas? Supongo que todos tuvimos un acercamiento justamente en la adolescencia, ¿no? Juvenil. Por esta cosa un poco morbosa, creo que todos a lo mejor empezamos por algún poema de Baudelaire. A mí yo recuerdo que nos presentaban a Baudelaire en la prepa, pero tuve un acercamiento un poco más interesante con Rimbaud en la universidad. Y era de que, wow, esto sí estalla, como dices, ¿no? Uh-huh. Pero había yo como que tenía cierta reticencia a Baudelaire, porque justamente se presentaba como el señor, el poeta, el grande, pero que todos nos acercamos, creo yo, o ahorita nos contarán este acercamiento en una juventud, incluso por ese mismo morbo, por esa femme fatale, por esa cuestión
del destino, de sentirse un poco miserable, medio rockstar siendo joven, ¿no? Al tiempo que a lo mejor estás escuchando a los Doors y conoces la figura de Jim Morrison y toda esta cuestión poética, beat, y que se va entremezclando y que tienes un gusto por eso fuera de lo cotidiano, fuera de lo moral incluso. ¿Tomás? Pues sí, fue en la secundaria, ¿no? A finales de los 90, nuevamente, muy finisecular, ¿no? Muy propio. Y entonces por ahí, yo creo que fueron el interés por los vampiros, ¿no? Lo que me llevó a encontrarme con el decadentismo, con el simbolismo, con el romanticismo, ¿no? Buscando, pues, pues cayendo en los grandes textos de vampirismo del género gótico finisecular, ¿no? Con Sheridan Le Fanu, ¿no? Y en este cuento de Carmila la vampira, también con Bram Stoker, ¿no? Yo creo que por ahí era, pero vamos, fue profundizar en esto hasta que di con Baudelaire, ¿no? Y creo que a esa edad, que han sido 15 años, una cosa así, fue empatizar mucho con las cosas que estéticamente, de las cuales hablaba, ¿no? Que estéticamente. Me acuerdo mucho que para mí fue muy impresionante el poema de La Carroña, ¿no? De que hubiera un poema, porque también yo había crecido con la idea muy modernista poesía, también, ¿no? De la poesía de declamación, ¿no? Que era la poesía que es el primer contacto quizás que tuvimos mucho muchos con la poesía, fue en el concurso de declamación, ¿no? Que eran poemas de Juan de Dios Pesa y también de Rubén Darío, ¿no? Sí. Estuvo todavía en los 90s muy presente esa. A mí también me tocó, te aprendías el poema y recitabas y luego te mandaban al concurso municipal y luego al estatal y allí ibas, ¿no? Y justamente como dices, ¿no? Esa poesía que al árbol o a la vida, a la cosa linda que le puedes recitar a tu mamá el Día de las Madres y ¡ay, gracias, hijo! Pues claro, algo muy romántico, ¿no? Y de repente ver a Baudelaire acá hablando de un animal muerto, ¿no? Que se lo encuentra ahí con su novia, ¿no? Porque todos los poemas siempre son con la novia, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y luego también, ¿no? Este poema que, es del Spleen de París, es el poema en prosa que empieza, tinieblas, o vaporosas tinieblas, ¿no? Nadie tiene, o los baños de multitud, ¿no? Y todas estas cosas que pues en mi adolescencia que resonaba mucho con este Baudelaire urbano, ¿no? Y yo lo leía en los camiones, ¿no? Y eran grandes trayectos y entonces estaba leyendo ahí a Baudelaire en los camiones y hacía toda esta resonancia, ¿no? Del baño de multitud y con todos estos gustos y intereses que tenía por esta estética, ¿no? A la cual me llevaron el arquetipo del vampiro, ¿no? Okay. Por ahí fue. Qué interesante. No, fíjate que lo mío fue una cosa fortuita. Mi tía Paula era una gran fan de Artaud, de Mallarmé y de Rimbaud. Y hablaba, pues, de los autores estos. Y algún día en su biblioteca había un pasquincito y estaba este poema del barco ebrio. Pero a mí lo que me llamó la atención fue el título. Yo debe haber tenido 10 o 11, ¿no? Y pues leí el poema y se me hizo simpático. Tan, ¿no? Porque era distinto precisamente a lo que tú mencionabas. La poesía que te enseñan en la primaria y en la secu, ¿no? Yo leía otras cosas, ¿no? Y mi tía siempre me decía, aquí no vienes a declamar, eso no se lee así, se lee de tal manera, tan, en fin. Pero pues yo pensaba que era un poema de un pirata. Estaba yo bien chiquito, ¿no?
Pero a mí el poema me gustó. Y ya vas creciendo y en la adolescencia, entonces me encuentro una temporada en el infierno y me acordaba del nombre del autor. Entonces ya elegí leer a Rimbaud, pero ya por convicción, no por accidente, ¿no? Y ya afortunadamente ya sabía leer, interpretar y tal cual. Entonces sí me fui casando con Rimbaud, pero no tenía más libros. No había mucho de donde agarrar, ¿no? Y para mí en la adolescencia pues era muy identificable conmigo, con mi experiencia de vida. Porque Rimbaud tenía esa frescura, ¿no? Y siempre ese halo rebelde. Y del ir, ¿no? De descubrir. Entonces a mí me fascinó. Y ya cuando vas estudiando y lo demás, pues te enteras que era un poeta maldito, que formaba parte de un grupo de otros poetas. Llega el apellido. Ajá. Maldito. Y ya te vas nutriendo, ¿no? Pero sí, mi entrada fue por accidente total. Por el barco ebrio, nada más por el título, ¿no? El barco ebrio, pues ¿qué morbo es este? Y durante años pensaba que era un poema de un pirata. Arthur. No, igual me pareció ahí como que, lo he dicho muchas veces en este programa, yo tenía una computadora y tenía la enciclopedia en carta. Y en la enciclopedia en carta siempre me ponía a leer pendejadas y buscaba pendejadas enciclopédicas. Y alguna vez me salieron los poetas malditos, me salió Charles Baudelaire y fue el primero que llegué. Después tenía un profesor que nos daba clase de latín. Yo ya había leído a Charles Baudelaire y tenía Las Flores del Mal, por supuesto que era un librito por allí, en una edición de EMU, de Editores Mexicanos Unidos, de Ediciones Leyenda, había leído Las Flores del Mal. Pero de pronto el profesor que nos daba latín había publicado en una revista una traducción que había hecho del Auton Timorum Menos con un análisis muy exegético, palabra por palabra, y era una cuartilla del poema y 20 páginas del trabajo traduccional que había hecho del Auton Timorum Menos, pero me gustó muchísimo. Como la traducción del Beowulf de Gini. Sí. ¿No? Me gustó muchísimo tomos, este poema del Auton Timorum Menos y así quedé. O sea, había sido una lecturilla que había tenido ahí de prepa que no presté muchísima atención y de pronto cuando me llegó esta traducción dije, está divertido, y lo volví a leer, y luego me robé esta versión que tengo aquí solo por las ilustraciones, que es de los libros del Rincón de Lectura de Escuela Pública, pero tiene unas ilustraciones muy lindas para acompañar Las Flores del Mal. No, sí, bueno, yo les digo, yo tuve el acercamiento en preparatoria, pero con poemas seleccionados. Llega la maestra, les voy a hablar de Baudelaire, eres un poeta. Aquí les va Baudelaire. Ahí les va, chavos. Y Oye, pero qué maestra tan inteligente que en la adolescencia te presenta algo de leer, es de respetarse. Sí, y de hecho un amigo que tenía en la prepa, que era el más darks y el gótico y metalero, fue el que se casó con Baudelaire, así como de los vampiros y los demonios y la fe fatalidad. Bájale, bro, es poesía, no te estés proyectando. Tú a ti nada más te está yendo un poquito mal, bro, porque una morra no quiere contigo, no exageres. No, claro, ajá. Y hace un par de años, nada más para continuar, tengo que entrar a un trabajo desde hace 2 o 3 años de Baudelaire, no lo he terminado, lo empecé y tuve la fortuna o la desventura que tenía la idea que de Baudelaire nada más estaba traducida Las Flores del Mal y El Splendid de París. Uh-huh. Y se me hacía muy complicado encontrar textos que hubiera escrito. Uh-huh. Sabía que estaban en francés todas las obras completas, creo que editadas en Gallimard. Y el año pasado encontré justamente sus escritos, que acá los tengo, que es la crítica literaria. Y fue lo que más me había gustado, porque más allá de los análisis que se podría hacer de la poesía de Baudelaire o del simbolismo y todas estas cosas, a mí me cayó un poco más sin ánimos de querer ser poeta o estas cosas, porque no lo soy. Me cayó un poco mejor la crítica literaria que empieza a desarrollar, la misma crítica literaria que hace Allan Poe,
los escritos de los salones, los escritos de arte, los escritos sobre pintura, la novela de la fanfare, lo que escribe a los 20 años, que encuentro todo eso que no era poesía y que me cae como una maravilla. Creo que es lo que me parece sumamente maravilloso. Es que era un gran crítico. Ajá. Y un gran estudioso. Y el gran traductor también. Y traductor. Entonces, fíjate, ahí es donde entiendes por qué él no buscaba con una ruptura, sino una evolución del clasicismo y el romanticismo unidos. Sí, porque mantiene todavía la poesía rimada y todo esto. Exacto. Pero con una ruptura dentro del sentido y que está ahí. O sea, se mantuvo dentro de las reglas de la escritura para romperlo todo. Exacto. Porque, mira, como decimos, imagina las reglas literarias como la rama de un árbol. Ya ves que tienen nudos. ¿Dónde rompes la regla? Igual que como rompes la rama de un árbol. Donde no hace ruido. ¿Cómo lo sepas así? No, el ruido ya no fue invasivo, sino formó parte de la armonía que ya estaba. Es como romper las reglas. Ya la propuesta, ¿no? Precisamente, a ver, ya esto está establecido, ya se está convencionado, ya se estableció esto, ya se hizo otra convención. ¿Cómo rompemos con ello? Y fue cuando se da cuenta en el fondo que es el discurso. ¿Y por qué? Vamos a decir, autores como Poe, que cuidan mucho la forma, pero el contenido es terrible. Piensa nada más en El Cuervo, ¿no? Sí. ¿No? O La Casa de Usher, los dos clásicos en dos géneros distintos, como las estructuras son perfectas. Y el contenido es amplísimo. Entonces, una de esas búsquedas que trae Baudelaire es precisamente cómo agarramos esos puntos de precisión, pero que sean verdad. Pensaba en una estupidez, si revivieran esos concursos de declamación de poesía, por supuesto que va a seguir estando Paquito, no haré travesuras. Sí, mamá, pero y decía, qué mamada, qué gran fracaso habría en estos malditos, si sus poemas se declaman, qué gran fracaso habría en ellos, se retorcerían en la tumba. Pero luego dije, no mames, no, mis alumnos góticos, mis alumnas góticas estarían leyendo un pinche poema de estos güeyes en los concursos de declamación. Que un adolescente dijera El Cuervo estaría de huevo. Y me acordé de una alumna precisamente gótica que decía, no mames, esta morra estaría declamando un pinche poema de Rimbaud, de Poe, voy a revivir los pinches concursos de declamación. Pero es que, fíjate. Pero le pones alternativo o algo así para que entren con estos autores. Claro. Una de las búsquedas que tenían estos autores no eran de ser declamados, porque precisamente quieren romper. Con eso el autor todo apostillado que era invitado a una cena para después en torno a una mesa de cantina entretener a la gente, ¿no? Claro. Pero sí tienen esta visión y este ánimo de ser lecturas de plaza pública. Por eso los temas sociales, que no eran para ser declamados, sino leídos en plaza pública para generar discusión. Sí, en boletín. Y fíjate, me acordaba también de este músico, 100 años después, Georges Brassens. Georges Brassens, que recupera tiene un montón de sus cancioncillas, que son estas cancioncillas que musicalmente son cursilonas y bla, bla, pero luego habla de Verlaine y de todos estos poetas, que está muy, muy interesante las canciones de Georges Brassens. Bueno, es el famoso, la mala reputación del Paco Ibáñez. Okay. Sí. Ahorita que decías de Poe, justamente en la biografía que les digo que tuve la oportunidad de leer que terminé el mes pasado, hay algo que sí me llamó mucho la atención. Cuando dedican en el capítulo de Baudelaire y su relación con Poe, que queda extasiado y todo esto, que el mismo Baudelaire dice es que él se adelantó y escribió lo que yo quería escribir, y que encontraron en sus escritos póstumos y todas estas cosas unas ideas respecto a novelas que ya tenían título, 2-3 ideas, 2-3 palabras de novelas que iban a ser similares a lo escrito por Poe, pero escrito por Baudelaire. Tenían ya los títulos, nombres, alguna
una referencia ahí pequeña, pero pues ya no le dio el tiempo. Ujú. Hubiera sido maravilloso leer una novela Claro. estilo Poe escrita por Baudelaire. Qué cosa nos perdimos en ese momento. Sí, y ahora, pero recuperando las ideas de Tamés, fíjate cómo los tiempos, pero los continentes distintos y qué situación vivían, ¿no? O sea, en Norteamérica, pues muy incipientes y con este afán del pasticheo de lo europeo. Pero como autores como Poe se adelantan, tiene una progresión, y el otro que estaba proponiendo una nueva estética. Es que Mira América, mira a los jóvenes, o sea, digo joven porque pues, el continente, no más joven y cuerda. Este ya lo está haciendo. Sí. Y por Poe no pasaba por aquí. Yo voy a ser un simbolista. Voy a ser un transgresor social. Es que fíjate que Como él quería comer. cómo es voltear a las aguas del pasado y recuperarlas siempre a partir del presente, porque es muy curioso que decimos, no manches, Estados Unidos en el siglo XIX y Francia en el siglo XIX, la modernidad y Estados Unidos. Pues es exactamente lo mismo. Estos güeyes iban a las cantinas y tomaban absenta y se peleaban con cuchillos, mientras la gente de Poe iba a California y se agarraba a balazos como vaqueros. Era la época de los vaqueros. O sea, no era Sí, la expansión, aquellos así, acuchilladas en los cabaretines de París y los otros güeyes, el indio, el apache contra el cowboy, o el cowboy ahí en el saloon. Claro, pero fíjate, contrasta. Misma época. Sí, misma época, pero una cosa es la exquisitez parisina al viejo Wild West, ¿no? Como que estaban situados en latitudes distintas. Poe lo hubiéramos puesto en París y estos güeyes los hubiéramos llevado al viejo oeste. Hubieran combinado. Pero también estaba esta cuestión de la costa este, ¿no? Baudelaire, de hecho, decía que Estados Unidos era como un inmenso despacho de contabilidad, ¿no? Ajá. Y bueno, Poe viene también a desmarcarse como de una tradición ñoñesca. Pues una tradición fuerte de la poesía americana, quizás de Whitman, ¿no? Y de la literatura americana en general, de Henry David Thoreau, una tradición nuevamente conectada como esta vitalidad y a muy luminosa, ¿no? Y Poe ofrece completamente lo contrario, sin las intenciones ya muy conscientes europeas, creo. ¿Cómo se dice en filosofía? Continentales y analíticos. Y isleños y continentales. Sí. Muy continentales. Sí, y bueno, No, Baudelaire isleños. también es como de los primeros biógrafos de Poe, ¿no? Y sí, una fuente estética inagotable para Baudelaire. Pues nos acercamos al final de nuestro episodio. Siempre quedamos a deber, siempre nos podemos alargar y alargar y alargar durante horas. Poeta maldito y poema, sí, rápido, para terminar. No, Un Rambo, poeta, un poema. Rambo un y poeta, el un barco ebrio. Yo poeta no, la verdad es narrador, es novelista, Joris Karl Huysmans, y la novela A Contrapelo, ¿no? Yo creo que sí, Baudelaire lo conocí en mi adolescencia, pero a Huysmans, a Joris Karl Huysmans lo conocí ya pues en la treintena, y la verdad es una novela del siglo XIX, pero me pareció esta Contrapelo reveladora. Yo creo que fue una de las mejores cosas que leí la década pasada. Y sí, con ese me quedo, ¿no? A Contrapelo de Huysmans. Yo no conozco mucho, pero no sé. Digo que a mí me gustó encontrarme con el Baudelaire ensayístico, el que escribe ensayos, el crítico de arte incluso, el traductor, prologuista, que incluso más allá de las reflexiones les digo que puedes hacer
en su poesía. Digamos que de manera ya filosófica, tal cual, literaria. Claro. Está muy presente en sus escritos de crítica literaria y de arte. Pues claro, ¿cómo puedes romper si no conoces Sí. aquello con lo que te vas a pelear? Y lo irónico, ¿no? De querer regresar a la casa materna. Sí. Como de- Siempre. sí. Justamente, ahorita que hablabas de la revolución, hay uno de esos episodios muy conocidos de Baudelaire que se une ahí a uno de los movimientos revolucionarios y dice, vamos a matar a tal persona, y era su padrastro. Estaba ya enojado y dije, no, sí, ¿quién es ese? No, pues yo sé dónde vive, vamos a apedrearle su casa. Oye, pero por doble canto, porque abandonó la academia y luego se la pasó chillando por regresar. Sí. ¿No? Y los mismos amigos se convirtieron en detractores de él por sus argumentos y lo defendían. O sea, entiende, vas a acabar contigo, ya estás destrozado, pero si sigues pidiendo ayuda, todo tu discurso se va a caer, se va a agotar. Entonces ya quédate ahí, ya. Sí. O sea, porque siempre golpear y regresar, golpear y regresar. Fascinante las vidas de estos señores. Sí. ¿Y tú, querido maestro? Pues fíjate que no nos dio tiempo de hablar, pero me gustarían los cantos del mal de Aurora, sí, ok. del Conde del Otramón, del Conde del Otro Mundo, sí, que igual es de por acá, es uruguayo, ¿no? Recientemente muy explorado, pero sí. Sí, sí. O sea, es El un mal de maldito. Aurora, el mal Es un de maldito, Aurora al fin y al cabo. del Conde del Otro Malditazo. Mundo. Un malditazo, es un Sí, malditazo. sí, sí. Es un malditazo a la hora de escribir. Aquellos eran Tremendo. malditosos viviendo y el Conde del Otramón escribe lindo. Chicos, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Ojalá que se repita para hablar de muchas cosas. La verdad es que hablo por Ardilla, que seguramente piensa igual que yo, porque somos un alma en cuerpos distintos. Pero no, Son el yin y el yang. son un ramillete de virtudes a la hora de hablar de literatura. Somos un podcast de filosofía. Hoy no hablamos de ningún filósofo. Tenía muchos episodios en los que no salía Heidegger, Sócrates y Platón, o Nietzsche, que son las mismas personas que siempre salen en esta mesa. Qué bueno que hoy no hablamos de ninguno de estos, la verdad. A Nietzsche le encanta. No, claro. No estamos peleados, nos gusta, por eso la iniciativa del podcast de filosofía, pero también tenemos que hablar de otras cosas que se nutren o nutren a la filosofía. Pues muy agradecidos porque hayan estado aquí con nosotros, con el público. Seguramente esperemos que se lo hayan pasado igual de lindo, y la verdad es que yo me quedé de no mames. ¿Cómo saben Algunas estas líneas personas? que tengan ahí, justamente nos decías, Toño, que querías ver si podías leer algo. Fíjate que antes de terminar, justo para terminar, alguna línea, algún verso que quisieran leer, a mí me gustaría que nos contaran en dónde los puede encontrar en ese momento nuestro público, en qué andan, qué proyectos tienen, si andan por publicar algo, cómo los encuentran. Antonio. Dames. Pues sí, pues siempre pues ando ahí publicando revistas, publicaciones periódicas. Ya. Pues en Instagram estoy como Gargaria, como KGR, Gargaria. También en Blue Sky, en Substack. Ahora por allá, porque ya la verdad es que, dados los recientes acontecimientos políticos ya por todos conocidos, pues sí, ahora hay explorando otras redes un poco menos tóxicas, Menos niños. al menos por ahora. O sea, ya. Entonces, pues ahí en Blue Sky, Substack, todavía Instagram, todavía Twitter, Ya. pero ya un poquito menos. Va. Entonces ahí te pueden encontrar cualquier... Sí, y pues sí, pues para leer está Todo eran historias, cuadernos de viaje, publicado por la Universidad de Guanajuato. Ok. Tienen ahí en cualquier tienda UG, puede ¿Ediciones comprar La en Rana línea. o directo? Ediciones, no es de la editorial de la Universidad de Guanajuato. La colección se llama Cocodrilos. Ok. Ese libro, pues ahí se puede conseguir también
Gris Tormenta, una antología que se llama Viajes al País del Silencio. Te puede conseguir en Gris Tormenta. Y también ahí aparece un ensayo mío junto al de otros escritores y escritoras muy chidas. Pues sí, no, pues yo encantado de haber estado aquí. No, muchas gracias. Bien muchas contento, gracias, muy gracias. divertido y Pues de verdad que cuando quieras quieras, vente acá, proponnos algún tema. Bienvenidos los micrófonos para que hagamos esta cosa linda. Ya 4 años, estamos a la mitad de la temporada número 4, ya estamos por terminar nuestro 4º año de grabación. Toño, ¿en qué andas ahora? ¿Por dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales? Bueno, encontrarme no precisamente porque yo sí soy un poeta maldito. ¿no? Ok. Redes sociales, bueno, tengo cuentas creo que en todas, menos TikTok. Pero donde publico de vez en vez alguna curiosidad nada más para probar por dónde van las cosas en Facebook. Estoy como Antonio Villanueva de Allende. Ando con el trámite de la segunda edición de Águeda. Ya va a salir en Estados Unidos la versión en inglés. Uh-huh. Me acaban de aceptar un nuevo poemario que se llama Sueño de Psique y también está aceptada en Estados Unidos la versión de Sueño de Psique en inglés. Y un tercer libro que todavía no estoy seguro del título, que también va a correr doble suerte, tanto en México como en Estados Unidos. La versión original en español y una versión propia en inglés. El mes que entra se estrena una obra de teatro, que es otra adaptación y traducción que hice de una obra de un autor que se llama Howard Zinn. La pieza original se llama Marx and Soho. Y la versión que les vamos a ofrecer con Producciones Caín es Carl acerca de Marx. Una obra de teatro simpática, una autocrítica con respecto al mismo autor, de Descapital. Entonces ya les avisaremos dónde se estrena y en qué centro cultural, que es por el terruño de mi tocayo, allá por los andares de Hércules y La Cañada. Entonces estarán invitados todos, tu público, y pues agradecerles a los dos la invitación, que estar con un gallo, y sobre todo que tuve la oportunidad de conocer a Antonio Tamés, que tenía muchas referencias de él como persona y como autor, pero no tenía el gusto de conocerlo, entonces ha sido una gozada estar hoy. Pues igualmente. No, pues qué bueno. Recordarles otra vez que los micrófonos quedan abiertos para ustedes cuando quieran venir, propónganos temas. No son todos encantados de tener invitados que nos hagan la chamba y que vengan y hablen y que nosotros tengamos que hablar mucho menos, porque siempre vamos a decir lo mismo, Nietzsche, Heidegger y Platón, y de eso no vamos a salir. Pero cuando vienen personas como ustedes, se nutre nuestra mesa, se nutren nuestros micrófonos y aprendemos un montón de cosas nuevas. Pues estaría padre un todo programa, lo que ¿sabes yo... qué? De la influencia de los filósofos predilectos de los señores en la literatura contemporánea, por ejemplo. Sí, que todos los funan. Que son muy evidentes, y también al trasiego cómo los filósofos abrevan de la literatura. No, pues mil gracias de verdad que nos hayan acompañado. El equipo no está completo el día de hoy, tenemos ahí como algunas fluctuaciones. Oscar Merino tuvo un asunto familiar, se encuentra en la ciudad de Orizaba. Alan está presentando un video musical en el que participa como modelo y edecán. Bailarín exótico, si como quieren bailarín exótico en Julián Herbert. Bueno, no lo está viendo, pero el día que nosotros estamos grabando, Alan está estrenándose como autor, y Mariana tiene un compromiso en la librería del Fondo de Cultura Económica, que hoy es el aniversario, y andaban por ahí, pero de verdad qué gozada que hayan estado con nosotros este episodio. Muchísimas gracias. Pues gracias. Un gusto. Termino con un pequeño poema que dice así: hay que estar siempre ebrio, todo está ahí, es la única cuestión, para no sentir el horrible fardo del tiempo que rompe vuestros hombros y os inclina hacia la tierra. Hay que embriagarse sin cesar. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, pero embriagaos. Y si alguna vez, sobre las gradas de un palacio, sobre la hierba verde de un foso,
En la soledad melancólica de vuestra alcoba, os despertáis, la embriaguez ya atenuada o desaparecida, pedid al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj, y a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, a todo lo que habla, preguntarle qué hora es, y el viento, la ola, la estrella, el pájaro y el reloj os responderá: es la hora de embriagarse. Para no ser los esclavos martirizados del tiempo, embriagaos, embriagaos sin cesar, de vino, de poesía o de virtud, a vuestra guisa. Muchas gracias. Bien, todo. ¿Quieren cerrar con su línea favorita, chavos? Yo creo que después de esta lectura, todo Pues está no dicho. olvides que le debemos un gallo a Asclepio. Adiós. Muchas gracias. Chao. Aquí termina Un Gallo para Asclepio. Síguenos en tu plataforma favorita de podcasting y suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides comentar, compartir y activar la campanita. Nos escuchamos en el próximo episodio.